amigos, buenas noches. Bienvenidos a Punto y Coma del canal UNE América. Antes de comenzar, les solicito por favor que se suscriban a nuestro canal y si les gusta el programa que vamos a presentar, regálenos un like y apóyennos a compartirlo. Muchas gracias. Mi nombre es Isabel Cañizares y hoy tenemos un programa especial con invitados muy especiales a quienes voy a tener el honor de presentarles. Bueno, ya conocen al doctor Jesús Corona Osornio. Él es director y conductor del Acento, programa periodístico internacional, y además escribe en la columna El Acento Opinión del periódico Impar. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Al contrario, Isa, gracias a ti por invitarme y mira que voy a estar con dos contertulios de lujo. Eso sí, lo suscribo. También ya conocen a nuestro amigo Jorge Arrega. Él es analista político y corresponsal en diversos medios de la comunicación, nacionales e internacionales. Además, es un gran amigo de todos nosotros. Un gusto saludarte, Jorge. Muchísimas gracias también. Igual, no son guayabas, pero también compartir con Juan, contigo, con Jesús, ¿qué te puedo decir? Y saludos desde este país en donde todos los días se entierran a más de 100 personas ante la apatía de esta sociedad. Saludos. Sí, y que eso ni negarlo. También tenemos con nosotros a Juan Shane. Muchas gracias, Juan. Él es corresponsal en Estados Unidos en varios medios periodísticos y director y conductor del exitoso programa Juntos pero no revueltos. Además, productor ejecutivo en esta cadena UNE. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Isa, muchísimas gracias como siempre por tu invitación. Para mí siempre es un honor estar con el doctor Jesús Corona, con Jorge Arrega. Y como saben, desgraciadamente los asesinatos de periodistas mexicanos continúan. Es muy triste, la verdad. También continúan desapariciones forzadas. Y pues como todos sabemos, es un flagelo que está sufriendo la sociedad mexicana. A pesar de que Venezuela, Brasil y Nicaragua se viola mucho y cada vez más la libertad de prensa, México ya los ha rebasado como el país más peligroso para ejercer esta profesión. Por desgracia, como todos sabemos, los últimos periodistas en ser asesinados fueron Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera. Ambas formaban parte del portal El Veraz como director y reportera respectivamente, y 4 días después del asesinato del analista Luis Enrique Ramírez Ramos, cuyos restos fueron encontrados luego de haber sido secuestrado. Pues esto ya es muy recurrente, como ven, y pues no sé si todo esto se deba a la proporción que están tomando los crímenes en nuestro país y la impunidad existente, tan delicados, por palabras que vienen desde Palacio, como que los abrazan a los delincuentes, como que también tienen derecho a ser protegidos porque son también seres humanos. La verdad, en mi opinión, personas que asesinan, que secuestran y que hacen todas estas cosas, pues no actúan como seres humanos, pero en fin. Vamos a platicar, amigos, ¿qué opinan de todos estos, de toda la proporción que están tomando el crimen organizado en México? ¿Cómo ven la delincuencia organizada? Comenzamos, Jorge, y seguimos todos. Muchas gracias. Por esa introducción que dices, Isa, de verdad es un tema muy, muy preocupante y muy, muy ofensivo en un país en donde se enaltece a los narcotraficantes y se demerita cualquier persona que tenga la profesión o que se atreva a pensar por sí mismo y a poder encarar al poder con investigación y con verdad. Es muy, muy, muy triste lo que está pasando y de verdad, y no solo la parte que ya es demasiado preocupante de matar y que cada día se maten más periodistas en México y que efectivamente seamos el país más peligroso para ejercer esta profesión del periodismo. A mí todavía me ofende más, si es que pudiera ser posible, y lo quiero poner aquí sobre la mesa, lo que pasa después. Es decir, lo que acaba de pasar en Veracruz, en donde salen inmediatamente el gobernador a decir que ya detuvieron a uno de los responsables de los asesinatos de estas 2 periodistas y después lo dejan libre
y salen con una desvergüenza a decir que se equivocaron y que habían agarrado a alguien porque se llamaba igual que quien creían que había asesinado a esos periodistas. Sale un presidente inepto, que para mí es el autor intelectual de estos asesinatos, y dice: les puedo asegurar que no hay funcionarios públicos involucrados en los asesinatos de estos periodistas. Y yo me pregunto, ¿cómo sabe? ¿Cómo puedes afirmar eso cuando 9 de cada 10 asesinatos quedan impunes? Cuando saben perfectamente que nadie va a caer, que nadie va a responder por esa vida que cortaron. Y sale diciendo: les puedo asegurar que no hay funcionarios públicos involucrados en eso. Y todo es manipulación del lenguaje. Manipulación del lenguaje. Y el otro día platicaba con un colega, y aquí está Jesús, que es experto en esa parte, y me decía: fíjate el juego tan perverso que está haciendo este presidente. Está manejando esta campaña contra Loret, contra Jorge Ramos, contra López Dóriga, porque está poniendo o está queriendo mandar una señal a sus bases como que todos los periodistas es gente adinerada, que tiene una posición de privilegio y que incluso tienen tantos más intereses y tantas más actividades en su vida diaria que muchas veces cuando asesinan periodistas, la sociedad se distrae y piensa que quizá esos periodistas murieron por alguna de las otras actividades que estaban desarrollando y no por su labor periodística. Y esto lo que está haciendo es que está convirtiendo con esa manipulación del lenguaje al Estado, en vez de victimario, en víctima. Porque entonces sí cuadra el estúpido mensaje de decir casi, y la ofensa que hace a todo el gremio de decir que muchos periodistas mueren por afectar al régimen. Yo quisiera dejar hasta aquí mi primer comentario, pero ¿qué vida, qué importancia le puede dar esta sociedad dormida a la vida de alguien que ya te lo etiquetaron cada mañana como fifí, chayotero, vendido, falso, mentiroso? La gente va perdiendo el sentido y entonces una vida vale mucho menos que la vida de un periodista, vale mucho menos que la vida de un beisbolista, de un narcotraficante, de un criminal en este país que nos han robado ya todo, pero que también nos han robado la verdad. Hasta aquí quisiera dejar mi primer comentario. Apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me entiende, amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Y yo me pregunto, Jesús, ¿por qué esta apatía de la sociedad al ver todo lo que está sucediendo? Porque ya se está tomando todo normal, como que ya es normal escuchar que asesinan a tal o a cual persona y que nadie esté haciendo muchas cosas, que haya no indiferencia, sino será por el miedo de lo que está pasando, no toman cartas en el asunto porque temen por sus familias las represalias. ¿Tú qué crees que esté sucediendo? ¿Por qué este fenómeno de aparente indiferencia? Qué interesante pregunta, Isa, y te la agradezco. Nada más un poquito te quiero decir como antecedente. La sociología y la psicología social consideran este fenómeno como la cohabitación de la sociedad
con los fenómenos que se han vuelto cotidianos, reflejados a través de los medios de comunicación y externados o comentados por autoridades de peso dentro de un gobierno determinado. ¿Qué pasa cuando matan a alguien en un municipio y el presidente municipal sale a decir tenemos miedo porque son los delincuentes, aquí hay dos cárteles disputándose y bueno, pues este periodista seguramente lo mataron? Llega el gobierno estatal y dice, no, es que este hombre estaba investigando una serie de fenómenos relacionados con el narco. Eso va generando que las personas poco entendidas de estos temas, por un lado oyen al presidente municipal con miedo y por el otro lado oyen al gobernador diciendo que pues era casi dando a entender que el periodista estaba inmiscuido en situaciones de narcotráfico, crimen organizado. Y por el otro lado, la autoridad más alta de este país, que no ha dejado de ser presidencialista mentalmente, la sociedad mexicana seguimos siendo presidencialista. Tan es así que estamos buscando quién nos represente para enfrentar a la maquinaria destructora y criminal de Morena para el 24. Lamentablemente, cuando el presidente sale a denostar, y aquí sumo a lo que decía quien antecedió en la palabra, Jorge Arriaga, cuando sale a decir que un periodista determinado, por ejemplo, Joaquín López Dóriga, que desde que nació en su familia hay dinero, no necesitaba robar, punto. Yo no voy a ser defensor ni de Joaquín, ni de Ciro, ni de nadie, ellos se defiendan solos. Pero como colegas de gremio, a mí me preocupa mucho porque el presidente de la República está exponiendo a Carlos Loret, a Jorge Ramos, a Ciro Leiva, a Joaquín López Dóriga y a quien se le ocurra al presidente los expone ante una sociedad dividida. Unos, los que estamos como actores pensantes, que desafortunadamente practicamos una apatía acostumbrados al anterior orden, que todavía no asumimos el nuevo orden a partir del 18 con López en la presidencia. Hay un nuevo orden. El nuevo estado de cosas en el país no lo hemos asumido más que a través de la crítica, a través de mucho, pero todavía no lo sentimos en la piel porque el hambre no nos llega, afortunadamente. Porque todavía muchos de nosotros en la clase media podemos salir a comprar un auto, tenemos para pagar el colegio de nuestros hijos, tenemos para comer de manera cotidiana y a veces hasta con ciertos, lo que podría parecer ante ciertos sectores de la sociedad, con lujos. Pero ¿qué sucede con las personas que reciben una dádiva de parte del gobierno, que reciben un recurso de parte de Andrés Manuel López Obrador? Ahí es donde está el verdadero peligro, porque esas personas fanatizadas, lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero me importa un bledo. Esas personas que están mal acostumbradas a no comer diariamente, y qué mal por ellos, o sea, es decir, qué horrible que tengamos estas diferencias sociales, que Andrés Manuel quiere tapar, es como si tuviera un hoyo en la pared que requiriera de algo más que ponerle una pasta, que requiriera de rectificar el muro y poner más ladrillos. Andrés Manuel le pone una pasta a ese hoyo y les empieza a soltar dinero. Estas personas no utilizan el dinero de manera adecuada. 7 de cada 10 personas que reciben una dádiva, adultos mayores, mamás solteras, jóvenes construyendo el futuro, se lo gastan en comida chatarra, en bebidas alcohólicas y en cigarrillos, y mucho de ese dinero va a parar a manos del crimen organizado a través de las drogas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Esas personas no están fanatizadas tanto con Andrés Manuel, están fanatizadas con el dinero que les permite darse ciertas cosas que antes de esa pensión no obtenían porque sus recursos son escasamente limitados, pero no lo utilizan para comprar leche, carne, pollo, huevo, calabazas, chayotes. No. Y van a lo que van es porque van a comprarse botellas. Y ahí están las estadísticas y estudios que se han hecho en la UNAM y en otras universidades como la Ibero,
donde están estos estudios de en qué gastan su dinero estas personas. Y esto lo que nos ha llevado es a que estas personas se fanaticen con la dádiva, no tanto con Andrés Manuel. Andrés Manuel es un maldito perverso que durante 18 años se preparó para ser un autócrata y salió tan buen alumno, tan avanzado, que ya está dando visos de dictador, que no ha permitido a este país un crecimiento porque a él no le conviene que el país crezca y por eso ahora se lanza contra la educación y no tiene empatía con los niños con cáncer ni con las personas enfermas. Él lo que quiere es pueblo pobre que se enajene con el dinero, con la dádiva, con la limosna, para que puedan ser controlados. Aquí dejo mi comentario, Isabel. Muchas gracias, Jesús. Te agradezco tu comentario y pues sí, es una explicación enriquecedora porque de otra forma no se podría de verdad entender. Y pues, querido Juan, mira, es tan delicada la situación que está viviendo México que algunos senadores muy influyentes de los Estados Unidos están solicitando declarar a nuestro país como un narcoestado. ¿Están de acuerdo en Estados Unidos? ¿Nos están juzgando mal? O ya ves que hay muchos empresarios de este país aquí también. ¿Qué tanto puede perjudicar esa declaración que quieren hacer estos senadores? Mira, yo creo, Isa, que hablar, digamos, de la percepción de lo que tienen de los senadores aquí en los Estados Unidos, no sé si ustedes han visto un video que salió recientemente en redes de lo que dijo William Barr, el ex fiscal de Donald Trump, que un video que se viralizó muchísimo recientemente, donde él habla abiertamente de que México es un narcoestado, habla de que México tiene un presidente que habla de abrazos y no balazos, habla de un estado fallido, en pocas palabras. Mira, a mí me llama mucho la atención. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, la percepción que yo tengo en lo personal es que está observando muy de cerca lo que está pasando. La preocupación es genuina porque no se trata de Venezuela, no se trata de Colombia, no se trata de un país en Centroamérica. Se trata de México, que es su principal socio comercial. Se trata del país que tiene 3.500 kilómetros de frontera. Entonces, sí, la preocupación de la escalada de violencia ante lo que el gobierno de López Obrador ha estado haciendo y ha estado dejando de hacer, sí es una preocupación genuina. Pero hay que recordar también de que este es un año de elecciones en los Estados Unidos. Este año en los Estados Unidos vienen las elecciones intermedias, entonces hay un jaloneo también entre los dos partidos y el Partido Republicano no va a perder la oportunidad de estarle recordando a la administración de Joe Biden por qué son tan blandos con el gobierno de México, por qué permiten la violencia, por qué permiten el paso de la droga. Y en toda esta situación, el gran ganador aquí en los Estados Unidos se llama Donald Trump. Y ese ganador, que es Donald Trump, va a ser, querámoslo o no, o nos guste o no, va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Yo te puedo decir y puedo decirles, afirmarles que en este momento no hay nadie que se le ponga enfrente a Donald Trump, ni como candidato, ni como virtual próximo presidente, porque la escalada de ataques hacia el gobierno de Biden, hacia lo mal que ha hecho las cosas el gobierno de Biden, que además le están dando por todos lados, le están dando por la parte de su hijo, que le han cachado 1001 cosas ilegales, le están dando por el lado de la parte de lo mal que ha llevado la parte de la política exterior, de lo mal que ha llevado la economía, y si a eso le subimos encima todavía la inflación que sufre este país, que es la peor de los últimos 40 años, pues imagínate, tienes un cóctel completamente fatal. Lo otro que quiero mencionar es que yo en la escalada de violencia que veo del lado de México, me llama mucho la atención que, por ejemplo, de estos 11 periodistas o de los periodistas que llevamos hasta el momento, caray, que no sé si ya perdí la cuenta, pero yo me quedé en 11. Son 12. Ya son 12. Me llama mucho la atención que el poco más del 90% de estos casos se hayan dado en estados que están gobernados por Morena. Es decir, por ahí la única excepción que yo veo me parece que es Oaxaca, pero fuera de eso todos los periodistas, si se dan cuenta, han sido asesinados
en los estados donde gobierna Morena, y la gran mayoría de los periodistas que han recibido agresiones han sido en los estados que gobierna Morena. Es decir, si nos tuviéramos que preguntar si hay una sistematización de estos ataques, si inconscientemente o conscientemente más se dan estos ataques en los estados donde se permiten que se den, es decir, donde se les permite que se den, considerando que las arengas a los periodistas, a los ataques y agresiones a periodistas vienen desde el propio presidente de México. Es decir, cada vez que él sale con sus arengas a atacar a un Loret de Mola, a un Joaquín, a un Ciro, ellos saben perfectamente que las arengas van contra esos periodistas que aparentemente son intocables, pero los que lo terminan pagando son los periodistas de a pie, son los periodistas que están rifándosela en la calle, son los periodistas de esos pequeños diarios, esos medios independientes que están en provincia y sobre todo en estados como Sinaloa, los estados más peligrosos del país, en Veracruz. Esos son a esos, es a los que le llega el resultado de los ataques provocados gracias a esas arengas que son las que da el propio presidente. Y quiero pensar que el presidente a estas alturas ya hubiera por lo menos matizado sus comentarios, pero no lo va a hacer. Si somos sinceros, no lo va a hacer. Este gobierno está en este momento más radical que nunca y él sabe que atacar a la prensa sistemáticamente, ellos, porque no nada más es él, sino ellos, saben que atacar a la prensa sistemáticamente para provocar miedo es clave en los meses que vienen y en los años o 2 años, poco más de 2 años que les quedan, porque la prensa se ha perfilado como uno de los principales factores que están ayudando a la oposición en México. ¿Quiénes son los que en este momento han destapado escándalos como el de la Casa Gris? Hoy día y ayer, con el escándalo de la hija de este señor, del secretario personal de López Obrador, que ya ahora resultó que también tiene otra casa en Houston, la hija del señor Esquer. ¿Quiénes son los que realmente son los que están destapando estos escándalos? Es la prensa. La prensa es la que tiene los ataques objetivos a través de investigaciones objetivas que lamentablemente la misma oposición de México no ha sabido aprovechar, obviamente con excepciones, y sí lo quiero decir, excepciones de flashazos muy bien dados por parte de senadoras como Xóchitl Gálvez, como la misma Kenia López, de pronto Lili Téllez, pero Lili Téllez me parece que divaga mucho en lo que dice. Pero, por ejemplo, vemos cuando hay estas conferencias de prensa donde salen estos senadores a decir con bases cuando hay una denuncia y por qué están haciendo esa denuncia contra pruebas demostradas. Entonces, este gobierno sabe que una de las claves de esos ataques para mitificar, para callar y para causar miedo a la oposición es a través de la prensa, porque no puede atacar a la oposición. Él no puede atacar a la oposición política, pero puede atacar a una parte fundamental de la oposición, que es la prensa. Y fíjate, Juan, ahí tocaste un tema para mí fundamental. Bueno, 2 en especial. Uno de ellos, lo que tú comentas, es hoy todos los reflectores están sobre un Joaquín López Dóriga, sobre un Carlos Loret, ese famoso hashtag de todos somos Loret, va mucho más allá de una persona. Esto es un ataque a un gremio. Pero si nos damos cuenta, estos periodistas afamados presentan investigaciones que hizo su gente, los periodistas de a pie que tú comentas. Ellos son los que van, los que se meten, los que hacen toda una investigación y le dan ya esa investigación a las caras conocidas para que los presenten en sus medios. Entonces, ¿a quién hay que exterminar? Para este gobierno que es tan inepto, es mucho más fácil matar al mensajero que desmentir el mensaje. Entonces, esos son los periodistas, los que andamos ahí metidos, los que estamos en los poblados, los que vamos a platicar con la gente. Esos son los que la gente, en general, la sociedad no ubica y a los cuales no les duele cuando alguno de estos periodistas, de nosotros que estamos en la calle, podemos ser víctimas de estos ataques. Y la otra es que el uso diario de palabras mordazas, de estar diciendo estos periodistas neoliberales, conservadores, fifís, chayoteros, vendidos, todos los días le está sembrando a la gente una idea que cualquier persona, cualquier periodista que confronta al régimen es fifí, chayotero o vendido. Entonces, cualquier cosa que venga de esa fuente, la gente dice,
lo desacredito. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que es fifí, vendido, chayotero, mentiroso. Ese es un tema bien peligroso. Y la otra, simplemente con un comentario muy rápido, te quería decir, o sea que tú dices esto de que si en Estados Unidos se tiene la percepción o no de que México es un narcoestado o no. Te describo muy rápidamente mi viaje a Acapulco. Ahora tuve que ir por algunas cuestiones. ¿Cómo puedes pensar que México no está fuera de control cuando me tocó ver en el camino a Acapulco 2 camiones repartidores asaltados sin presencia de Policía Federal por ahí? Una caseta tomada en donde está la Policía Federal, están 10 tipos cubiertos de la cara y te cobran 100 pesos por cada coche para que pase. Y cuidado con que no se los des, o cuidado con que digas que traes saldo electrónico en tu tag, porque no les importa. Si no pagas 100 pesos, no pasas. Y además llegas a Acapulco, en donde hoy, y lo pueden ver en las noticias, los bloqueos están por todo Acapulco. ¿Por qué? Porque en entrevistas con choferes de los taxis, por lo menos 3 entrevistas, te dicen, es el crimen organizado que nos tiene amenazados y nos está haciendo que nos manifestemos y pongamos de cabeza Acapulco, y más ahora que mañana empieza el tianguis turístico en Acapulco. ¿Para qué? No para que le suban cuotas o no para nada, para que quiten los retenes de los militares que están al pie para llegar a la costera o hacia la parte de Barra Vieja, para poder tener libre tránsito de todas sus armas, marranadas, droga, todo lo que hay. Entonces, yo te digo, si ves casetas tomadas y no interviene nadie y haciendo fortunas, si ves camiones asaltados en una carretera que se supone que era segura y que pagas peaje para poder circular por ahí y no hay presencia de la policía, y si además los taxistas te dicen 2 cosas que me obliga el crimen organizado, es a desquiciar la ciudad, y la otra, y traer mi foto atrás de que siga AMLO, yo lo que digo es, alguien de los que estamos aquí en este programa, si eso no es un narcoestado, entonces ¿qué es? ¿México lindo y qué rico? Porque yo no digo querido, o sea, porque nos está desgastando a todos. ¿Qué es? Y nos da miedo llamarle narcoestado a lo que es un narcoestado. Mira, se nos olvida que en este sexenio, con la llegada de López y sus gamberros, toda esta secta que lo acompaña, desafortunadamente todo en este sexenio es ideológico. Absolutamente todo es ideológico. ¿Por qué no atacan al narcotráfico? Porque el narcotráfico es la cortina de humo, o el crimen organizado es la cortina de humo con la que tapan. No pensemos que sus ineficiencias, porque para ellos no tienen ineficiencia. Es decir, Andrés Manuel y su secta de imbéciles seguidores, todos estos productos de un voto desquiciado, desafortunadamente ellos no ven errores. Ahí está Cuitláhuac García en Veracruz, o Cuauhtémoc Blanco en Morelos, o Miguel Barbosa en Puebla, y ahí le vamos sumando, ya hay Alfonso Durazo, etcétera. Cada gobernador se siente un pequeño peje en potencia y nadie de ellos es culpable de nada, todo es heredado del pasado. ¿Qué sucede? Que si no hay un ambiente de terror directamente provocado por el gobierno, pues el crimen organizado se los da, se los proporciona. Es que engañan a las personas. Mira, no es que quieran que quiten los retenes, los malditos retenes no sirven para nada, entran y salen de Acapulco las veces que quieren los del crimen organizado. Ya no tienen tantito pudor, ya lo que tienen es un descaro brutal, un cinismo, porque saben que nadie los va a atacar, porque si tienen que armar camorra social, si tienen que mover a la sociedad, la van a mover a través del terror, para que el gobierno de repente agarre 3 o 4 y diga, hemos capturado y estamos trabajando y todas las mañanas desde las 6 de la mañana. Pero no es cierto. El crimen organizado va avanzando y ha ido tomando cada vez más territorio en nuestro país. ¿Y qué sucede? Ahora las oposiciones, ¿qué le pasó a Alejandro Moreno, presidente del PRI? Pues le sacan unos audios y lo están investigando. Hay una carpeta abierta en Campeche que seguramente tendrá como consecuencia
un La susto. típica guerra sucia, ya se la empezaron a Así echar es. encima. Entonces, guerra sucia y se le viene a Marco Cortés y Marco Cortés lo sabe. Y bueno, al pobre de Jesús Zambrano, pues si le hacen una guerra sucia pues, le darán propaganda gratis, porque pues, pobre del tragabalas, según él le decían cuando era guerrillero. Pues bueno, el PRD por ahí tendría chance de asomarse en este túnel de oscuridad en el que estamos metidos. Pero hay que tomar en cuenta, primero, todo, absolutamente todo en este sexenio es ideológico. Hay una verdadera campaña, una verdadera propagandización hasta con los niños. Es decir, no crean que son inocentes los llaveritos con la figura de este señor Andrés Manuel o que la mascarita, nada de eso le es ajeno a él. En su familia hay una gran ambición, y hablo de su familia, de sus hijos, su esposa y él. No sé si el más chico, Jesús Manuel, ya le está entrando al juego, pero todos vienen con un hambre histórica, ancestral, primitiva. Cierto. Hambre de dinero, hambre, que no los va a radiar absolutamente nada. Eso a mí me preocupa mucho, porque podemos pasarnos el día, la noche debatiendo y no vamos a llegar a nada, porque lo que estamos viendo es una puntual campaña propagandística que está destrozándonos, que nos está acabando con nuestra salud mental incluso. Yo quisiera nada más, si me permiten agregar algo de lo que decía doctor Isabel hace ratito. Me preguntaba otra cosa sobre los Estados Unidos. Una de las cosas, no recuerdo, doctor, si lo tocamos, me parece que en tu programa, en El Acento, una vez hablamos, me acuerdo que platicamos y te comenté que los Estados Unidos está como también muy atento observando. Es decir, que no tenemos que menospreciar a nuestros vecinos los gringos, porque también ellos tienen una capacidad de observar y de mantenerse a un margen entrecomillado, ¿no? Porque digo, nunca hemos visto, jamás que yo recuerde, en ningún gobierno, en ninguna administración, nos ha tocado ver que tantas personas de alto nivel del gobierno de Estados Unidos viajen a México a ver a un presidente, Sí. ni a Palacio ni a los Pinos. Es decir, a este presidente ya lo han ido a ver todos, empezando por la vicepresidenta. El único que falta creo que es Biden, y el embajador Ken Salazar, que pues yo creo que ya hasta ha de tener hasta un gafete, yo creo que permanente de Palacio para entrar y salir cada vez que quiere, porque el señor está todos los días ahí. Yo creo que están siendo tremendamente, sí, pacientes, pero están siendo tremendamente pertinentes en varias cosas. A ver, Estados Unidos se le están abriendo frentes en el continente, tienen el frente abierto de Ucrania, donde acaban de mandar $30,000 millones para ayudar. Ya vimos que estuvo Nancy Pelosi, ahora fue este señor, el de los republicanos, también a pararse allá. Ya, aquí ya no es un asunto de republicanos y demócratas, sino que todos apoyan a Ucrania. Se le están abriendo diferentes flancos y saben que en este momento ellos no pueden abrir un flanco con México, que es el país vecino. Ya tienen un problema demasiado grande con los migrantes. Ahí tienen un hueco abierto enorme. Ellos están observadores y están en este momento más preocupados de quién es el presidente que viene y qué es lo que va a hacer el que viene, que de las estupideces que está haciendo el que está ahorita. Es decir, ellos ya saben, porque la radiografía es muy obvia. Sueltas al Chapo, saludas a la mamá del Chapo, te vas a Badiraguato a comerte unos tacos con sus cuates y su familia, hablas de abrazos no balazos, dices que hay que proteger a los criminales porque también son seres humanos. Y aparte, todavía encima de todo agarras y le quitas a los aviones de la DEA, ¿verdad? Su lugar tienes que sacar a los aviones de la DEA de su hangar en el aeropuerto. O sea, yo creo que las señales están más que claras. Los Estados Unidos saben que hay un narcoestado en potencia, saben que el narco interviene en las elecciones, intervino en las elecciones anteriores, va a intervenir en estas elecciones que vienen y se están preparando para intervenir en el 2024 porque van a ser el brazo fuerte, operador de Morena. Si México no es un narcoestado, ya no estamos a nada de serlo, ¿eh?
Mira, y te la pongo a mí- peor, Juan, muy rápido, perdón, Jesús, nada más. Es el brazo armado del gobierno, los narcos. Y si eso le agregas un ejército vendido, la combinación es letal. mira, hay a través de fugas de información, trascendidos, en los que se habla de que ya le tienen preparado un paquetito a Andrés Manuel y en ese paquetito estaría su hijo, José Ramón, su nuera, y Andrés, el otro hijo, el hermano de José Ramón, que también tiene sus travesuras allá en Estados Unidos. Es decir, no una casa gris, no como la Esquer, sino tiene negocios a través de amigos que están relacionados con Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, a quien Andrés Manuel ordenó que lo soltaran porque iban a morir más de 200 personas, más de 200 civiles. Y los civiles en Culiacán resulta que ya saben dónde esconderse cuando hay balaceras. Entonces, hay muchas fugas de información, hay muchas cosas. Coincido con mi querido Juan Shein, además él tiene el pulso, vive allá en los USA, en los Estados Unidos, de que son muy observadores los gringos, sí, pero yo creo que van a tener que meter la mano antes del 24, porque en el 24 va a ser muy tarde. Sin Coincido. los demócratas, sin los demócratas y sin Biden en la presidencia, con el seguro triunfo de un loco desatado que va a estar pero enloquecido, embrutecido de poder, llamado Donald Trump. Y que ¿Quién ya sabe? habló de invasión, doctor. Sí, Ya lo además. dijo. O sea, Y que lo hace, ¿eh? Lo hace. lo De creo que lo capaz. hace, lo hace. Y Andrés Manuel, no olvidar Juan, Jorge, Isa, pertenece al Foro de Sao Paulo. ¿Quién está atrás del Foro de Sao Paulo? Pues el gobierno ruso y el gobierno chino. No perdamos de vista la geopolítica. Rusia tiene un pie en Argentina. China tiene un pie en Argentina. China explota este tan cacareado salvamento que quiso tener Andrés Manuel cuando la reforma eléctrica, se me olvidó el nombre, ¿con qué hacen las pilas, hombre? El litio. Las pilas, perdón, El litio. el litio. Sí, el litio. Ya, los chinos controlan el litio en China, van a por él en Chile, digo, los chinos controlan el litio en Argentina, van a por él en China, están metidos en muchos lados aquí en el continente. China de manera hipócrita y por abajo del agua. Rusia como que se hace que no, para que no la vean, pero se siente su mano. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero ruso entró a la campaña de Andrés Manuel? Y eso podría decirlo Julio Scherer, y eso podría decirlo Jesús Ramírez Cuevas, pero ninguno de ellos va a hablar. Y obviamente si uno dice, es que hubo dinero de los rusos, del gobierno ruso en la campaña, está loco, las teorías de la conspiración, fuma marihuana como el Maussan, ya se le puso la cabeza loca al corona, pero desgraciadamente la terca realidad nos va a llevar a que el día de mañana se descubra cómo a través de la embajada personajes muy cercanos a Andrés Manuel y entre otros uno de sus hijos estuvieron entrando y saliendo de la embajada rusa, justamente antes de la campaña y durante la campaña. Aquí lo dejo. Pues muchas gracias por sus comentarios, amigos. Vamos a pasar a otros temas. Como ustedes saben, el presidente acaba de realizar una gira a Centroamérica, donde lo recibieron sus homólogos. Bueno, ¿quiénes fueron? Pues Alejandro Giammattei de Guatemala, Nayib Bukele Ortiz de la República del Salvador, Xiomara Castro Sarmiento de Honduras, Juan Antonio Briceño de Belice, con el que por cierto ya tuvo 3 encuentros, este fue el tercero, y finalizó con el cubano Díaz-Canel, ¿sí? Entonces, pues todo esto es un indicativo para preguntarnos qué fue lo que trataron a puerta cerrada. ¿Cuáles son los verdaderos motivos para que estas personas, o sea, me refiero para que los inmigrantes entren a nuestro país, siendo un peligro para ellos y sabiendo que no lograrán pasar a los Estados Unidos? ¿Por qué la propuesta de invitarlos
a recibir atenciones del IMSS. O sea, apenas tenemos aquí servicio para nosotros, apenas tenemos equipo médico. ¿Por qué les quieren dar un servicio que ni siquiera es bueno para los mexicanos actualmente? ¿Será parte de los acuerdos del presidente con los homólogos de estos países durante su gira también? Y también nos preguntamos por qué las incursiones de los Mara, todos sabemos que son sumamente peligrosos. Imagínense el peligro que va a ser para México. Sumamente, bueno, va a ser un peligro latente. Y también se dice que algunos de ellos vienen a votar a favor de Morena para las elecciones del 2024. Y hay que ver también que en Cancún abundan los haitianos. ¿A qué vienen también? ¿Sí? Y los médicos cubanos, ya sabemos que muchos lo utilizan como tráfico de personas, pero también ¿a qué vienen? Vienen a adoctrinar a algunos. Vamos a platicar de la legalidad de lo ilegal. A ver, Jorge, tú que has estado observando esto, ¿qué opinas? Mira, lo que tú acabas de comentar es un tema muy, muy delicado porque yo en esto siempre pienso que el país está partido en dos. La parte norte, en donde hay mucho control, donde hay mucha visibilidad, y la parte sur, por estos estados donde tenemos muchísimos recursos, pero una pobreza tremenda, y es donde hoy es el bastión de lo que es la parte de Morena. Es decir, tú vete hacia el norte, a la gente le cuesta más trabajo pensar en poder comprar el discurso político de la gente de Morena. Si son presionados o no por el narco, ya lo discutimos en el segmento anterior, pero hacia el sur es donde no hay un control, donde tenemos unas fronteras totalmente porosas. Y en una de las investigaciones que me tocó hacer es en cómo explicarte. Hay gente que está pasando y está permitiendo también que flujos de centroamericanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, etcétera, pasen a México y a muchos de ellos les están regularizando, les están dando papeles para legal estancia en el país en menos de 7 días. Y esto lo está haciendo el Instituto Nacional de Migración. Es decir, ¿cómo es posible que sin investigar quiénes son, qué vienen, etcétera, de repente estén entrando acá, los están reubicando? Y yo te diría que muchos de ellos no son centroamericanos comunes y corrientes, sino para mí muchos de ellos juegan como un rol como si fueran agentes de inteligencia, en donde lo están poniendo la parte del Istmo de Tehuantepec, la parte de Chiapas. Tú te vas hoy a la frontera de Guatemala y Chiapas y es increíble, lo que menos escuchas es ahora sí que a mexicanos hablar. Está lleno de haitianos, está lleno de centroamericanos que se están quedando ahí y que además en el momento en el que se les regulariza o se les arregla su estatus aquí en México, son ya aspirantes y muchos de ellos ya están siendo beneficiarios directos de los programas de asistencia del gobierno. Una de las cosas con las que puedo comprobarte esto que estoy comentando, si tú recuerdas anteriormente cómo llegaban los centroamericanos o cuáles eran las principales formas de llegar a la frontera norte que tenemos de estos centroamericanos, el famoso tren que se le conoce como la Bestia. Hoy, si tú lo ves, ha bajado muchísimo la cantidad, el flujo de centroamericanos que utilizan esa vía, no solo por lo peligroso que es, sino porque hoy muchos de los centroamericanos están cruzando México a través de camión, están haciendo escalas en muchísimas ciudades porque ya tienen papeles para poder transitar libremente por el país. Y están llegando a la frontera norte a través de ADO, a través de todas estas camiones, lo que fuera, cuando se supone que si fueran realmente legales, como antes se daba, no podrían estarse moviendo con esa libertad o utilizando medios de transporte como lo utilizamos los que somos mexicanos. Entonces, es un tema muy, muy, muy complicado que están utilizando y están haciendo la gente de Morena para poder tener más gente que se le da seguridad social ahora, se les está haciendo beneficiar de programas sociales, se les está utilizando como adoctrinadores en las zonas más marginadas de esos estados, de por sí ya marginados, y adicionalmente se les está obviamente ya dando ayudas, como comentábamos, con una sola obligación, que es cuando tengan la oportunidad
y puedan votar, ya sabes para quién va a ir el voto. Y aquí hay un tema también adicional, que es una investigación que estamos haciendo, y voy a revelar parte de esto aquí que estamos comentando. Hay un programa en todo el sur, en 6 estados del sur de la República, que no es abierto, pero internamente en el gobierno se le conoce como Fénix 4. En este proyecto se han comprado hasta el día de hoy 125 camionetas 4x4 todoterreno con los más sofisticados equipos de comunicación que hay. Y están yendo a todas las zonas más lejanas, a todas las rancherías, no solo a reubicar y a dar instrucciones a esta gente de cómo adoctrinar a los pobladores de esas zonas, de ese caldo de cultivo, de la gente que realmente tiene y vive con ese coraje de la pobreza, esa ira contra este país que no les ha dado las condiciones que supuestamente debieran tener como los tienen otras personas. Y ahí están utilizando y les están pidiendo y tramitando documentos como credencial para votar, como actas de nacimiento, que muchos de ellos ni siquiera las tienen, y tener todos los documentos en regla para asegurarse que esos grupos van a estar adoctrinados y van a hacer votos a favor de Morena, pensando no solo en las elecciones de 2024, sino en las elecciones en donde yo te puedo decir, hoy se va a ver muy afectado Oaxaca, cuyas elecciones son en un par de semanas o menos, y muchas de estas personas que ya están ahí, que están basados ya en Oaxaca, van a hacer votos duros para el movimiento de Morena. Entonces, si tú dices, ¿cómo es posible que tengamos una frontera que siempre ha sido muy porosa, pero ahora más que nunca, y además sabiendo las restricciones que tienen para entrar a Estados Unidos, ¿por qué cada vez hay más centroamericanos transitando o cruzando el territorio nacional? Porque aquí, imagínate las condiciones paupérrimas que tienen en sus países, y que alguien te diga, vente a México, te voy a dar trabajo, te voy a dar seguridad social, te voy a dar ayudas del gobierno, te vas a estar acá, te voy a ayudar con un cierto nivel de vida, etcétera, pero esas son tus obligaciones, adoctrinas y votas. Y hoy, para mucha gente que no tiene esperanza en sus países, hoy la esperanza se llama, ya ni siquiera es ir tras el sueño americano, sino ahora es quedarse en la realidad mexicana. Ese es el tema que hay, y para mí eso es lo que está pasando en esa frontera sur, y mientras todos tenemos los ojos en la frontera norte, acá abajo están preparando, ya tienen un ejército de gente que sin ser mexicanos, o que ya sean mexicanos con documentos tramitados, son votos duros para la fuerza de Morena, que los necesita ante la pérdida de credibilidad que está teniendo en otros estados. ¿Cómo rezarse eso? A través importando votantes. Es así de crudo, pero es lo que está pasando, y muchos de ellos por eso están aceptando y se están quedando principalmente en los estados del sur de la República, en donde menos visibilidad, menos control, y donde más facilidad van a tener para poder hacer esta perversa maniobra del gobierno actual. Sí, me preocupa también tanto haitiano, y bueno, me preocupa la verdad todo lo que está pasando en la frontera sur. ¿Qué opinan, mi querido doctor Corona, Juan? ¿Cuál es su análisis a lo que dijo Jorge? Quisiera escuchar primero a Juan. Adelante, Juan. Yo iba a decir lo mismo, yo le iba a ceder la palabra al doctor Corona. No, bueno, mira, yo no tengo mucho que agregar, creo que Jorge ha sido muy claro. A mí en lo personal, y creo que Isa ya lo han platicado mucho acá en tu programa, me parece que esta gira tiene 2 aristas, si no es que hasta 3, ¿no? Una, yo pienso que López Obrador tiene el auténtico e ingenuo deseo de convertirse en un líder regional del continente. Yo, conociendo un poco lo que el presidente López Obrador siempre dice, que para él es muy importante la política exterior, pero para él, él hace política exterior haciendo política interior. La mejor política exterior es la interior. Yo también creo que otra de las aristas de este viaje es adornarse con su voto duro, es generar distracción para no tener que abordar los temas que realmente son relevantes en la agenda de México, es salir simplemente a creer o pensar que compra lealtades, porque el señor se fue con un carrito, con un trineo de Santa Claus lleno de regalos
para llegar a regalar, va a regalar carretadas de dinero, va a echar a andar su programa inútil Sembrando Vida y sus programas asistenciales. En Guatemala, por supuesto, lo van a recibir con los brazos abiertos, lo mismo Bukele, ¿no? En El Salvador, ya vimos que ahí en Guatemala hubo empresarios mexicanos y guatemaltecos que ni siquiera quisieron saludarlo. Bukele, pues bueno, ¿qué podemos decir? Bukele ya le recibió dinero una vez, ya le dio dinero, le va a volver a dar dinero, le va a decir bienvenido tu dinero. Pero fíjate que en una conversación que tuve con el ex embajador Ricardo Pasco Pierce, hace poco, él me decía algo que me hizo clic, que me hizo mucho sentido. Me dice, mira, Juan, en pocas palabras, coloquialmente, es como cuando te dan el avión, ¿no? Porque tienes al cuate disparador de chelas que llega y pues si quieres que te disparen una chela, lo tienes que aguantar durante un rato, pero pues te está disparando las chelas y la comida y se lo agradeces. Es decir, yo creo que muchos de estos, yo creo que algunos de estos presidentes, principalmente Guatemala y El Salvador, tal vez no es tanto el caso de Honduras, que yo creo que en ideología se identifica más la presidenta de Honduras con López Obrador, es igual de nacionalista que él y estatista que él. Yo creo que lo reciben por cortesía, lo reciben por política y lo reciben porque dicen, pues bienvenido el dinero. La parte de Belice, pues bueno, se está haciendo un montón de inversiones en Belice, pero creo que eso tiene otra coyuntura distinta, la parte de Belice, que tiene que ver con negocios del propio presidente y sus allegados y sus familiares. Y de la parte de Cuba, pues, ¿qué podemos decir, no? Yo creo que lo más elocuente que te puedo decir de Cuba es esa foto que vemos del presidente junto a Raúl Castro, donde estamos viendo a un chaval ahí. Yo creo que el presidente se le salió su porro que lleva adentro, ¿verdad? Yo creo que se acordó de sus épocas de prepa, o de la prepa o de la universidad, donde le hacía odas al Che Guevara y a Fidel, y el presidente estaba cumpliendo uno de sus wet dreams, estando ahí sentado enfrente de Raúl Castro, que seguramente ha de haber estado el presidente embelesado escuchando a Raúl Castro, y yo creo que eso lo refleja perfectamente bien la foto que le tomó, por cierto, la misma gente de Raúl Castro, ¿eh? Es foto tomada por la misma gente de Raúl Castro. Entonces, esa visita a Cuba, pues creo que ya se ha hablado de sobra, sabemos lo que tiene, y a propósito de lo que comentaba el doctor hace rato, una alta carga ideológica en casi todas, si no es que en casi todas o en todas las decisiones que este gobierno toma. Este gobierno toma decisiones ideológicas, pero si se fijan, todas tienen 3 o 4 aristas. Es decir, yo voy aquí, pero por si acaso se da esto, voy también por si acaso se da esto, o voy por si acaso se da esto. Y le juega a la popularidad, le juega a la distracción, le juega a querer ser líder, le juega a comprar lealtades, le juega a la desviación de dinero y, por supuesto, le juega a alimentar su propio ego, queriendo alimentar a la madre de todas las dictaduras, que es la que nadie deja que se caigan, es la que se alimenta de bobos como Chávez, de bobos como Maduro y de bobos como el presidente de México. Pero Juan, no olvides un tema, estamos dejando de lado algo bien delicado que no estamos hablando aquí. ¿Qué hacía el secretario de la Defensa y el secretario de Marina en esa gira? Ese es otro mensaje bien importante, porque iba flanqueado de ellos dos por algo que tiene que ver con importar el know-how de inteligencia que tienen los cubanos y por también mandar una señal. Las señales que está mandando obviamente son señales completamente equivocadas, porque si te fijas, sale con ellos, pero no sale ya después en las fotos oficiales donde ya está Ebrard con él y ya no aparecen ellos dos, pero está flanqueado de ellos. Es decir, hay un claro, por lo menos yo creo que el presidente cree que una de las cosas que también importa de Cuba es el know-how. Hay que recordar que los cubanos tienen un alto conocimiento en estrategias que les dejó la Guerra Fría, que les dejó la KGB. Hay gente entrenada por la KGB, que tiene que ver con interrogatorios, que tiene que ver con persuasión, que tiene que ver con estrategia militar, que tiene que ver con estrategia de control. Y yo estoy seguro que este presidente, y ahí están las muestras, como lo dijimos hace ratito, se va a radicalizar muchísimo más. Estamos por ver cosas que no hemos visto en México posiblemente jamás.
Perdón por ser tan Eh, pesimista. No. Les faltó también el secretario de Salud. Sí. Bueno, No importa. También. Adelante, Ese no por importa. favor, mi querido Jesús, adelante. mira, el secretario de Salud y la carabina de Ambrosio sirven para lo mismo. El presidente de la República es el secretario de Hacienda, el secretario de Salud, el que controla los vuelos en el aeropuerto, es el que le limpia la cola al burro y al caballo, él es todo, menos secretario de Defensa ni secretario de Marina, aunque los humille para que no los sobrepasen en poder. ¿Por qué? Les voy a dar una respuesta, a ver si mis compañeros contertulios estarían de acuerdo. Llega flanqueado del secretario de Marina y del secretario de la Defensa y manda su mensaje a Andrés Manuel. Un mensaje más destinado a su auditorio que hacia otra cosa. Y también él fue a pagar favores a Cuba, porque hay dinero de la dictadura cubana en las campañas de Andrés Manuel. No fue a otra cosa. He analizado más de 485 fotos que me han hecho favor de enviarme cubanos, americanos y mexicanos para ver el lenguaje corporal de Andrés Manuel, siempre encorvado, como si Díaz-Canel fuera un titán, un gigante. De reverencia. De reverencia, como una gárgola ahí, Andrés Manuel, pero haciendo reverencia, como gárgola, pero reverente. ¿Y qué sucede? Que lo que yo tengo de información, que el propio gobierno de Díaz-Canel dice, a ver, espérame, ya diste el mensaje militar y de Marina que tú necesitabas. Ahora hay que ponerlos acá atrás, porque los Estados Unidos nos están viendo. Y entonces ahora hay que poner a los civiles acá al frente, que se vea más cálida la visita y menos agobiante en el tema de qué jodidos hace Luis Crescencio Sandoval y el secretario Roberto, el secretario de Marina, cuyo apellido olvidado, es que son tan insignificantes el secretario de la Defensa y el secretario de Marina en el sentido de sus deberes éticos ante sus tropas, que bueno, prefiero olvidar sus nombres. Y entonces, Andrés Manuel López Obrador lo describió mi Juan Shein, pero con precisión quirúrgica. Él estaba con su chupete viendo a su ídolo, a uno de sus dioses, Raúl Castro, imagínate la dicha. Era para no lavarse las manos en 37,000 años porque lo saludó Raúl Castro. Hasta donde yo sé, don Raulito ya se le va también la cabecita a otro mundo, como que ya de repente también con todo y lo bueno que es la medicina cubana no pudieron ayudar a don Fidel. Entonces la cuestión aquí es que debemos entender que Andrés Manuel, y efectivamente él salió a Belice, bueno, a Belice no, coincido totalmente con Juan, creo que tenemos la misma información, él fue a ver sus negocios, no directamente él porque él no firma, pero a través de parientes de la Gutiérrez me refiero a la no dama, digo, no primera, bueno, las dos cosas, ni dama ni primera. Digo, ella lo dijo, no estoy atacándola. Y entonces, ¿qué resulta de todo esto? A Guatemala va y este señor presidente que tuvo que botar las muletas para saludar a Andrés Manuel y hacerle un coro y hacerle fantasías, y va a Honduras y en Honduras le dan un golpe severísimo. Y en estos momentos el presidente de México, sí, el presidente de México, y no dan su nombre, fue un mensaje discreto. Tú no eres el que va a ser el líder de la América Latina, porque el que lo está golpeando, por más que se caigan bien y sáquense un rienche la foto, el señor Lula da Silva, es él el que podría, en el último de los casos, desde Brasil, desde la presidencia, asumir un liderazgo, porque Andrés Manuel está dejando tan jodida la economía mexicana, está dejando tanto pobre, que ¿qué iba a lidiar? En lugar de América bolivariana y de América Latina, América en la pobreza total, y entonces el rey desnudo con su coronita ahí en la cabeza salir. Andrés Manuel, creo que lo único que hizo con esta gira fue mandarle un mensaje a Estados Unidos, alebrestarle el gallinero, mientras la señora de Honduras está muerta de la risa diciendo, no voy a ir,
a la cumbre, ya la están llamando, ya fue el embajador a verla, el embajador de Estados Unidos en Honduras. Y el de Nicaragua, ¿qué dijo? Para el bocón de Andrés Manuel. Se descartó solito. Ni nos interesa, ni queremos ir. Y ahora, Maduro, ahí con Maduro, yo la información a la que he podido tener acceso es que Maduro está a punto de negociar con los Estados Unidos. Maduro ya no puede, ya está cansado, ya lo que él quiere es irse a buscar una playa, disfrutar con su mujer, con su amante, con sus hijas, con sus... Perdón, doctor, ya Maduro salió a ofrecer acciones de las empresas venezolanas, ya salió a decir que por favor inviertan los inversores internacionales, que les dan el 10%, entre el 5 o el 10% de las acciones de las empresas venezolanas. A ver quién quiere comprar acciones de una empresa venezolana del gobierno. Mira, un miembro, no voy a decir quién, tú lo sabes, Juan, Jorge, conocen, Isa, saben lo que es el secreto. Una persona de la Embajada de Norteamérica en México me dijo claro, así, pero muy claro, y me dijo, doctor, tú no te preocupes. Dicen en México, a todo santo le hacen su capillita. Ya viene la capillita de Andrés Manuel, ya viene. No tiene salvación, no tiene remedio, salió a lo tonto. Cubanos están jugando con él. Le dan su atole como él le da a sus chairos. Suscribo. Los cubanos hicieron que Andrés Manuel salía a decir, si no va a Cuba, si no va a Venezuela. Y los gringos le mandaron el mensaje y con eso comprobé que lo que me dijo esa persona de la embajada era cierto. Cuando salen a decir, y sabemos que Cuba está atrás de todo esto, sin mencionar a México, y dije, ándale. Y Andrés Manuelito puede hacer berrinche, pero a lo de la hora va a decir, tuve que ir porque ¿cómo despreciar a Biden? Pues me habló y me dijo, y entonces yo le dije, y ahí voy a estar, ahí voy a estar. Y eso es lo que va a pasar. Andrés Manuel se empieza a desmoronar y con una pequeña ayuda de sus amigos se va a desmoronar más. Y con la ayuda que le demos, con las marchas en México como la del 29 de mayo, le vamos a ir minando el poder hasta sacarlo, echarlo y un día verlo en la cara. Me sumo a ese comentario. Sí, suscribo.